Buenas tardes, jóvenes. Muchísimas gracias por permitirme verles y que estén correctamente uniformados. La clase de hoy es la continuación de una que nosotros ya habíamos revisado con anterioridad y es precisamente los soportes de la escritura. Entonces, en esta ocasión voy a necesitar su ayuda para que me recuerden qué vimos sobre los soportes de la escritura a manera de lección. Entonces voy a preguntar, usted me va a responder y va a tener una nota de lección. Quien no me responda o lo haga mal, lastimosamente tiene la nota baja en actuación. Entonces empiezo compartiéndoles las diapositivas, la presentación. ¿Me confirman, por favor, cuando ya puedan visualizar lo que les estoy compartiendo? Joel, ¿ya se puede ver? Dicen eso va a decir después si decir el deber que mandó o no. Ya se puede ver la presentación, soportes de la escritura. Sí, sí. Usted Sí, puede se ve. revisar sus apuntes, gracias Nicole, puede revisar sus apuntes para que me responda, porque, bueno, tiene el cuaderno a la mano, no le voy a decir no lea. Empezamos. Soportes de la escritura. Nicole, ¿qué habíamos dicho sobre los soportes de la escritura? ¿Qué son? Vamos, Nicole, algo que te acuerdes. El de tener datos y organizarlos mediante, y organizarlos mediante los organizadores gráficos. No, vamos. No, esa es la clase anterior. Yo digo los soportes de la escritura. Los soportes de la escritura son... Ayúdame, Andreita. Dicen, yo no me puedo conectar a la anterior clase. Ya, esa no es la anterior clase. Estoy hablando sobre los soportes de la escritura. Joel. Son, por decir, escrituras que se pintan, se dibujan así. ¿Qué entiendes por soportes, Joel? Eso le digo que son unas escrituras que se pintan o se dibujan o se imprimen con tintas. Ya, bien. Kelly, ¿qué entendemos por soportes de la escritura? Son las herramientas que utilizamos para poder escribir. Muy bien, súper bien, gracias, Kelly. Correcto, los soportes son precisamente las herramientas, los medios físicos que utilizamos para poder escribir. En este marco nosotros habíamos hablado sobre nuestra primera manifestación como ser humano para escribir. Antonio, ¿cuál fue la primera manifestación que utilizamos para ya escribir? ¿La primera manifestación o el primer soporte? La primera manifestación. Los jeroglíficos o figuras. Antes, primerito, antes de saber que se puede escribir letras o comunicarse. ¿Cuál fue nuestra primera manifestación? El dibujo. Las pinturas. Correcto, las pinturas rupestres, gracias. Nos comunicábamos de alguna manera o expresábamos lo que sentíamos, lo que vivíamos, lo que queríamos hacer a través de la pintura rupestre. Por favor, este pequeño resumen que estamos haciendo de la clase del anterior bloque debe estar en su cuaderno ahora. Es un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto. Ojo, si quiere, póngale eso, si no solo el título. Entonces, pintura rupestre, la primera manifestación de comunicación. Vamos, después yo les había hablado también de unas pequeñas cuentas que se utilizaban para llevar la contabilidad de cualquier dato, pero esa no cuenta como un soporte, sino más bien se transformaron a las tablas de arcilla. Alison, ¿qué eran las tablas de arcilla? Mande.
Alison, tablas de arcilla. Fue uno de los primeros materiales en los que se escribía, pero era muy pesada y frágil. Ya, muy bien, muchas gracias. Primer material que se escribía se obtenía del barro, pesado y frágil. Muy bien, de ahí, Alison, tú mismo dime, ¿cuál fue el siguiente material que se utilizó para escribir? La madera. La madera, muy bien, muchísimas gracias. Joel Torres, ¿qué dijimos de la madera? Joel. Daniel, ¿qué dijimos de la madera? Daniel Matailo. No recuerdo, Alicia. Yesli, ¿qué dijimos de la madera? Era uno de los lo que más con lo que más se tenía accesibilidad, pero también al igual que la arcilla era frágil porque nomás se quebraba con moverlo y se astillaba demasiado. Muchísimas gracias, Yesli, correcto. Precisamente era el material que más se tenía acceso porque los árboles era lo que más había y era frágil, se obtenía de la corteza. Muchas gracias. Después se habló del soporte de hueso. Samantha, ¿qué dijimos del hueso? No me acuerdo, Alicia. Gracias. ¿Qué dijimos del hueso? Emily. No me acuerdo, Lisa. Gracias. Isaac, ¿qué dijimos del hueso? No me acuerdo, Alicia. Yaneli, ¿qué dijimos del hueso? Quizás dicen que se podían obtener de los animales. Ya se obtenía de los animales. Para poder escribir. Gracias, Yaneli. Se obtenía de los animales, sobre todo se utilizaba, se tenía, mejor dicho, acceso más fácil en la costa porque se preferían huesos de animales marinos como ballenas, tortugas, por el hecho de que eran más grandes. Después hablamos de la piedra. ¿Qué dijimos de la piedra? Karen. Que era difícil de escribir ahí por lo que era dura. Ya, ¿y qué se desarrollaron? ¿Cómo? Herramientas para poder tallar la piedra. Gracias, Karen. Continuamos con el metal. Jenny, ¿qué se dijo del metal? Que se usaba el bronce y no todos podían escribir en el metal. Solo se escribían leyes y lo hacían las autoridades. Muchísimas gracias, Jenny. Precisamente se utilizó más el metal y no lo podían utilizar todos, sino la realeza, los sacerdotes, los que sí tenían dinero y obviamente los que, sí, Gabriela, hay que anotar en el cuaderno, y los que tenían pues una posición alta. Continuamos. Papiro, ¿qué dijimos del papiro, Gabriel? De papiro, Alicia. Sí, papiro. Si no me acuerdo, Alicia. Ya, Dorian, ¿qué dijimos del papiro? Que, a ver, que en la cultura egipcia se empezó a usar más porque era más fácil de manejar y de lo que lo iban haciendo, lo iban ellos mismos haciendo. No dije eso. Alexander, ¿qué dijimos del papiro? ¿De dónde se obtiene? Alexander Yar.
El Dicen- papiro. Papiro. Saraí, ¿qué dijimos del papiro? El papiro se lo cortaba en capas y se lo dejaba secar y era muy parecido a la hoja. ¿A las hojas? No, ese no es el papiro. Fernando, ¿qué dijimos del papiro? Que está hecha con la piel de los animales. Correcto, de piel de animales, muy bien, seca, casi como el cuero. Muchas gracias. Ahora sí el pergamino, Saraí, tú me decías el pergamino. Saraí, lo mismo que dijiste, eso es pergamino. Ya se lo cortaba en capas y se lo dejaba Ya, se secar y era muy los parecido a la hoja. árboles, correcto, con algunas sustancias químicas de alguna manera se elaboraba lo que es muy similar al papel y usted lo está viendo, el papiro. Continuamos. El papel. Ahora sí, David Torres, ¿qué dijimos del papel? Que se usa actualmente. ¿Qué más? Ya era más accesible. Ariel Bisuete, ¿qué dijimos del papel? Fue creado en China. ¿Qué más dije yo? ¿Qué es el papel en la actualidad? Daniela, ¿qué dije yo del papel? Odalis, ¿qué dije del papel? Que en la actualidad es un soporte para la escritura. ¿Qué más? Y que se usaba, o sea, por ejemplo, ya se usaba más seguido porque era más fácil poner o realizar las escrituras que ellos realizaban. ¿Y el papel sirvió para qué tipo de escritura? Yo les dije, hubo un cambio, ya dejaron de escribir a mano. ¿Cuándo dejaron de escribir a mano, Isaac? ¿Qué se inventó? ¿Qué se inventó para que dejen de escribir a mano? El lápiz. La máquina de escribir, dicen. La máquina de escribir se inventó. Yesli, ¿qué se inventó? Disculpe, ¿qué? ¿Puede repetir? ¿Qué se inventó para que se deje de escribir a mano? Primero fue la máquina de escribir y luego fue avanzando la tecnología hasta ahora que tenemos los aparatos tecnológicos que ya no necesitamos para nada papel. ¿Por qué no ven? Eso era. La imprenta, Yo Lisa. les dije, la imprenta, gracias. ¿Quién me respondió? Kelly. Gracias, Kelly. Ya. La imprenta, precisamente, la imprenta es el aparato que nos permite ya dejar de escribir, dejar de realizar manuscritos y sistematizar la producción de libros. Tampoco le digo que era una impresora rápida, sino más bien era un artefacto que permitía ya escribir con las letras dibujadas, casi parecido a una máquina de escribir, pero tenía su tiempo, se demoraba, pero eso ya permitió que los libros se puedan hacer más rápido. Y el último, dispositivos electrónicos. Emily, ¿qué dijimos de los dispositivos electrónicos? Que nos facilita a nosotros para poder escribir, investigar. Bueno, eso no dije. Los dispositivos electrónicos son los soportes que ya no son físicos, sino más bien digitales, están en la nube. La información ya no la escribe usted a mano, ni la teclea, o sea, ni me refiero a algo impreso, sino más bien están en lo virtual. Esos son los dispositivos, la información de los dispositivos electrónicos. Y esto nos da paso a lo que por favor usted va a poner de subtítulo. Soportes impresos y luego soportes digitales. Es lo que vamos a hablar. Soportes impresos y soportes digitales. Samantha, ¿qué entendemos por soportes impresos?
de una impresora a una computadora. No, de una computadora a una impresora. Ya, de una impresora a una computadora puede ser. Antonio, ¿qué entendemos por soportes impresos? Los que se utilizaban la impresora o para plasmar un dibujo ahí en una hoja. Correcto. Los que utilizan de la impresora para estar aquí, no lo que escribimos a mano, ojo. Entonces aquí les he traído una definición. Ayúdame, por favor, tú mismo, Antonio, con la lectura. Los medios impresos son cualquier forma de comunicación escrita o pictórica producida de forma mecánica o electrónica mediante impresión o fotocopia, a partir de los cuales se pueden realizar múltiples copias a través de procesos automatizados. Gracias. Entonces, Ezequiel, ¿qué entendimos con esta definición? De que ¿Qué son los soportes impresos, Ezequiel? son soportes impresos, son que una comunicaciones escritas, Ya, comunicaciones escritas. ¿A mano o impreso? impresas, pues dicen. Ya, quería saber si estabas atento. Impresos, muy bien. Todo tipo de comunicación impreso. Gracias. Ayúdame igual con Ya, la pues. lectura tú, Ezequiel. Aquí tengo otra parte. Soportes impresos. Ya. El uso principal de los medios impresos es difundir información sobre eventos y noticias, ya que es la manera más rápida de llegar al público. Aparte de eso, proporcionan muchos entretenimientos a los lectores. Ya. Aunque Sigue. aunque la expansión de los medios digitales ha afectado el uso de la impresión, sigue siendo una forma viable de publicitarles. Ya, si yo te digo que permite difundir información, noticias, entretener, ¿en qué estás pensando? ¿Qué hojas te permiten el difundir información, noticias y entretenerte? O sea que Sí, ¿qué es lo que tú lees para informarte? ¿Qué es lo que lees para entretenerte? el periódico. El periódico, correcto. Estamos hablando aquí precisamente del periódico. Gracias, Ezequiel. Ya listo. El segundo párrafo que le dice, aunque la expansión de los medios digitales es cada vez más grande, aún se prefiere comprar un periódico. ¿Por qué tú crees que sea así, Kelly? Porque muchas veces no se sabe si la información digital es correcta o si está dada en fuentes reales. Ya, pero si fuera aún así, si tienes tú la posibilidad de comprar el comercio o de ver el comercio en línea, ¿cuál prefieres? Ver en línea. ¿Por qué? Porque no cuesta. Ya, no cuesta, muy bien. ¿Alguien que prefiera comprar el comercio antes que verlo en línea? Todos prefieren verlo en línea. Yo, Lisen. Ya, Nicole, ¿por qué? ¿Por qué prefieres comprar? No sé, porque se siente como que de mejor manera el de tú tenerlo físicamente, el de poderlo leer, el de no desgastarte los ojos tanto con la tecnología, con la luz que emite el celular. Súper bien. Para mí también te cuento que es mejor tener el periódico en la mano porque yo puedo manipular las hojas fácil. Ay, qué bien la página 2, ya me acordé. O sea, tengo la información ahí, la puedo manipular a mi manera y como tú dices también, es un problema estar en la pantalla todo el tiempo leyendo. Entonces, ponerse así a subir o bajar con el mouse es de alguna manera tedioso. Entonces, vamos aquí. Ventajas y desventajas de los soportes impresos. Daniel, la lectura. Ventajas. Es de fácil consulta, presenta dificultad para modificar el contenido, su reproducción es sencilla, su conservación es centenario. Desventajas. Se agrupan en expedientes, por lo que necesitan mucho espacio, es difícil recuperar y tratar la información con rapidez, su durabilidad va decreciendo con el tiempo.
Gracias. ¿Puedes, Daniel, por favor, explicarme cada ventaja? ¿De qué, Liz? Ah, las que acabas de leer, vamos, explícame. Mateo Carrera, ¿me puedes por favor explicar las ventajas? Ya, Licen. A ver, es de fácil consulta, o sea que nosotros, digamos, podemos sacar el celular y googlear la noticia que queramos de diferentes días o la de la actualidad. Ya, verás, estamos en soportes impresos, es decir, el periódico, el libro, con eso estamos. Ajá. Ya, Sí, dale. por eso. Otra Ya. ventaja. Presenta dificultad para modificar el contenido. O sea, en el periódico no podemos como en el internet, digamos que podemos cambiar las palabras o así. Muy Ya. bien. Su reproducción es sencilla, o sea que mucha gente está repartiendo el comercio en cada semáforo. Ya. O para el momento de sacar las copias se refiere, la reproducción sencilla. Continúa. Y su conservación es centenaria de que se desgasta, o sea, no tiene mucho tiempo de uso. Ya, gracias, muchas gracias. Las desventajas, Fernando, explícame. Ya. Se agrupan en expedientes por lo que necesitamos mucho espacio, que a veces acumulamos el periódico y eso quita espacio de nuestras casas O los libros, si usted tiene ¿dónde muchos libros, le va a ocupar espacio físico. Muy bien, continúa. es difícil recuperar y tratar la información con rapidez. Que si se daña una hoja o se derramó algo en eso, ya no lo podemos recuperar o algo así. Correcto. Ya, su durabilidad, que no dura mucho por el tiempo o por cómo lo tenemos, se puede dañar. Está bien, muchas gracias. Ventajas y desventajas, no se olvide que debe estar escrito en su cuaderno. Vamos con los soportes digitales. Ayúdame con la lectura, Ariel Bisuete. Soporte digital. El papel es un soporte físico que desciframos directamente la información con la vista. Con los soportes digitales, dado que utilizan el código binario para guardar la información en el medio físico, no es posible descifrar directamente la información que contiene por eso. Se necesita de un dispositivo que decodifique el mensaje y nos lo presente de manera que se pueda entender. Listo, con soportes digitales entonces, sí nos vamos a hacer referencia a los soportes físicos, pero los que se van a utilizar para leer información que está en la nube. Entonces, si es que hay un blog que tiene información interesante y usted no tiene celular, no tiene computadora, no tiene pantalla, ¿cómo va a leer esa información? No hay manera, por eso se necesita un soporte digital para que usted lea la información que no está escrita en papel, que no está impresa, sino que está en algún lugar del ciberespacio, ¿cierto? Entonces, para leer esa información necesita un soporte. Entonces, ¿cuáles serían aquí un soporte para que usted pueda leer la información que está a través de la pantalla? Alexander. ¿Qué dijo Alicia? Repítame, por favor. Repito, ¿tú con qué dispositivo podrías leer la información que está en la nube? Con mi celular. ¿Con el celular? ¿Con qué más? Computadora. Ya, está bien, gracias. Ayúdame con la lectura de lo que dice aquí, por favor. Se clasifican en soportes fijos y soportes transportables. Los primeros son el disco duro de una computadora y se clasifican en dos tipos, el soporte fijo y el soporte fijo en línea. Por otro lado están los soportes transportables, que son aquellos medios como un CD, un DVD, un disquete, etcétera, en los que grabamos la información para poder transportarla y consultarla en otra computadora.
Ya, entonces los soportes digitales, como lo plantea esta imagen, es donde no solo usted puede ver la información, sino también guardar y andar a llevar. Entonces aquí vamos a establecer un par de listas. No, primero terminemos las ventajas y desventajas, luego hacemos las listas. Entonces, soportes digitales. Toda la información que está en la red, que es virtual, no está escrito en letras A, B, C, D, sino está escrito en algo que se conoce como el código binario, que son el número 0 y el número 1. Ese código binario lo leen estos aparatitos, estos dispositivos que usted está viendo en pantalla. Es por eso que son importantes. Esos dispositivos le van a permitir transformar este código en letras y poder leer. Tampoco es tan sencillo. Es tecnología detrás de esto. Y tenemos aquí ventajas y desventajas, si me ayuda con la lectura, Jenny. Ya. Ventajas. Su manipulación es fácil, la búsqueda de la información es dinamizada, facilita la recuperación y actualización de la información, se ahorra espacio ya que no necesita agrupación física, se reproduce de manera sencilla, posee gran capacidad de almacenamiento. Gracias. ¿Me puedes explicar, por favor, las ventajas, Andrea? A ver, su manipulación es fácil. Que son fijos, por lo tanto es fácil de manipular la información, o sea, podemos leer más fácilmente. Ya. Ya, la búsqueda de la información es dinamizada, que podemos buscar información de una manera más activa. ¿Cómo? No sé explicarme, a ver. Es mejor buscar información mediante los soportes fijos. ¿Cómo? No entiendo. Es dinamizada, o sea, que quiere decir que es mejor, es más fácil buscar la información ahí porque la información está ahí, no lo llevamos a ningún otro lado, está ahí mismo. Ya, es dinamizada porque tiene esta facilidad de que usted, en vez de este libro, por ejemplo, ponerse a buscar dónde está la escritura, pues dinamizada, usted teclea la escritura, se acabó, esa es, dale. Ya, facilita la recuperación y actualización de la información, que como es fijo, la información es más fácil de recuperarla, no se la pierde fácilmente. O sea, hacen copias ahí mismo, copian de escritorio, copian una carpeta, Sí. Se pierde algo, pues la tienen en otro lugar. Continúa. Ya. Se ahorra espacio ya que no necesita agrupación física. Pues está mismo, se puede guardar en la nube y no necesita de un mayor espacio. Correcto. Físico. Se reproduce de manera sencilla. Por el mismo hecho de que se puede guardar en la nube, pues es más fácil de buscar y la información. Ya. Que está ahí. Igual, ¿cómo copia algo? Control V, Control C, se acabó. Sí. Dale. Posee gran capacidad de almacenamiento. Pues, o sea, insisto, es la nube por lo que es muy amplia la cantidad de almacenamiento que puede. Correcto, la nube, precisamente donde están sus portafolios, la nube. No necesita espacio físico ni gran memoria para tener todo eso. Está en un lugar muy amplio. Joel, desventajas. Joel Padilla. Su consulta es mediante una máquina específica. Por decir, no hay consultas así a consultar a libros digitales. Ya. Se puede perder alguna información en el momento de migrar. Pues sí, porque se puede, y antes de no guardar en una nube se puede perder la información que haya. Correcto. No sé si les ha pasado que hayan hecho. Correcto, si es que en algún momento ustedes terminaron de hacer un trabajo y lo están guardando y se cierra la pantalla, se cierra Word, información perdida, si es que están copiando de un CD a otro y luego dice error, les comento que esa información no está ni en la compu ni en el CD, perdida, entonces es una de las desventajas. Ahora bien, vamos a hacer una lista súper breve. Hágame por favor un cuadrito del soporte
digital y del soporte impreso. ¿Qué vamos a poner aquí? Ejemplos. Listo, en estos ejemplos vamos. ¿Cuáles son los soportes impresos que le vienen a la cabeza? Soportes impresos. Ya lo dijeron por ahí, periódico. ¿Qué más? ¿Qué otros soportes impresos hay? Los libros, las revistas. Libros, ¿qué más? Vamos, ¿qué más? Las revistas. Revistas, vaya anotando, todos deben tener lo mismo. Periódicos, libros, revistas, ¿qué más? Cuando está caminando por la calle y le dan una hojita de publicidad, ¿cómo se llama eso? Volantes. Volantes, ¿qué más? Folleto. Folletos, ¿qué más? Trípticos. Ya, con estos tenemos suficiente. Entonces, estos son los soportes impresos, donde viaja la información impresa en periódicos, libros, revistas, volantes, folletos, trípticos. Por favor, póngame en corto qué significa o qué es un periódico, qué es un libro y un dibujo cortito. ¿Puede imprimir? Puede hacerlo. Periódico, libro, revista, volante, folleto, tríptico. Ahora vamos con los digitales, donde usted puede guardar información. CD. CDs, ¿qué más? Aplicaciones. ¿Perdón? Aplicaciones. ¿Aplicaciones como cuáles? Como Word. Ya, muy bien, gracias. Aplicaciones, ¿qué más? ¿Dónde puede Disco usted? duro. Ya, el disco duro, y ahí se guardan, de hecho, la información de aplicaciones. Disco duro, ¿qué más? Blog de notas. Ya, el bloc de notas está dentro de aplicaciones, ¿sí? ¿Qué otra? ¿Dónde más puede usted guardar información? Enviar información. Una USB. Ya, una USB o memoria flash o flash memory o pendrive, como usted le quiera llamar. ¿Qué más? ¿Dónde más puede usted guardar información? Enviar información. En línea. En línea, correcto. Póngame por favor ahí la nube. La nube que en nuestro caso es Google Drive. Y o sea, Samsung tiene su nube, Chrome tiene su nube, Apple tiene su nube, entonces nos referimos en general. ¿Alguien conoció el cassette? El disquete, perdón, el disquete. ¿No conocieron el disquete? Ya, bueno, es donde se podía guardar información, era grande, poca memoria, pero bueno. Póngale el disquete, por favor. Tenemos CD, aplicaciones, disco duro, USB, nube, disquete. Eso, usted va a hacer lo mismo. Una pequeña definición y un dibujito, puede ser a mano o impreso. Eso para completar. Y ahora sí, finalmente, le voy a hacer 4 preguntas. Con estas 4 preguntas termina la clase de hoy. 4 preguntas a manera de tarea. Copie. ¿Cuántas hojas se pueden producir a partir de un árbol? ¿Cuántas hojas se pueden producir a partir de un árbol? ¿Cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg? ¿Puede dictar si más suavecito, listen, por favor? ¿Cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg? ¿Qué es el código binario? De la Deep Web. ¿Qué es el código binario?
¿Cuál es el mejor soporte digital? ¿Cuál es el mejor soporte digital? Y saben, aquí también me olvidaba de otro. Si hablamos de CD, de aplicaciones, disco duro, USB, nube, disquete, ¿a través de qué me manda usted las tareas? Correo electrónico. Correo electrónico también es un soporte digital. El correo electrónico, auméntele a la lista. Listo, la lista con sus dibujitos y las 4 preguntas. Eso sería todo con ustedes, jóvenes. ¿Puedes repetir la última pregunta, por favor? Sí, la última pregunta es, ¿cuál es el mejor soporte digital? Obviamente, ¿y por qué? ¿Cuál es el mejor soporte digital? ¿Y por qué? Listo. Bibliografía, que es de donde saqué la información, y terminamos. ¿Para cuándo le mandamos este deber, Listen? ¿Mande? ¿Para cuándo le mandamos el deber? Ya, con la clase de mañana me deben enviar en un solo correo. Así que es para mañana. Con la información de mañana. Mañana posiblemente no les mande tarea. Ya saben que su tarea es el resumen de la clase. Listo, entonces eso sería todo con ustedes, jóvenes. Muchísimas gracias. Cualquier duda a mi WhatsApp. Estamos hablando. Gracias. Chao, chao. Sí.